Gracias, doctor Watson, por haberme invitado a tomarme un café con usted. Hace rato que no nos veíamos. Quería hablarle acerca de un caso que hace poco tiempo había resuelto, y es un caso muy interesante. La semana pasada me llegó una llamada anónima diciéndome que había sucedido un asesinato de una especie llamada Ascaris lumbricoides. Después de esta llamada investigué acerca de la especie. Ascaris lumbricoides es un parásito helminto que se transmite a través de la ingesta de huevos. Estos huevos se encuentran en la tierra. Entonces, cuando nosotros comemos alimentos que no están bien lavados, pues podemos ingerir estos huevos. Estos huevos eclosionan y salen los helmintos. Estos parásitos van a pasar por todo nuestro tracto gastrointestinal y se van a ubicar finalmente en el intestino. Para poder iniciar la investigación, lo que hice fue seguir los pasos del parásito. Entonces, saber por dónde pasó y con quién tuvo relación. Me di cuenta que este helminto pues transcurrió por todo el tracto gastrointestinal y cuando llegó al intestino desapareció sin dejar huella. Pero entonces me di cuenta también que él estuvo en contacto con muchas otras células. Entonces decidí hacer un interrogatorio a estas células para poder saber con certeza cómo había sido el asesinato y quién lo había orquestado. Las células epiteliales, alias enterocitos. Estas células se encuentran en el intestino y ayudan en el proceso de absorción de nutrientes. Como parte de la respuesta inmune innata, son una barrera física contra patógenos. Adicionalmente, pueden secretar algunas citoquinas y sustancias antimicrobianas para evitar infecciones. Buenos días, célula epitelial. Vamos al grano. Sabemos que usted tuvo que haber visto a las Ascaris lumbricoides. Cuéntenos cuándo lo vio, qué hizo. Pues, como no lo conocía, mis compañeros me dijeron que secretaron las citoquinas para poder avisarle a las demás células del cuerpo que había entrado una especie desconocida. Yo secreté 3 citoquinas. La primera fue IL-25 para poder avisarle a las células linfocíticas innatas tipo 2 que se tenían que activar porque ellas saben qué hacer con este tipo de parásitos. También secreté IL-33, que es la más importante para activar a las células linfocíticas innatas tipo 2, además de que potencia la secreción de las citoquinas tipo 2 por parte de los linfocitos Th2. Me dijiste que secretaste 3 citoquinas. ¿Cuál fue la última? La última se llama TSLP, que traduce a linfopoyetina estromaltímica. Esta me ayudó a activar a las células dendríticas residentes para que ellas presentaran antígenos a los linfocitos T vírgenes de forma que ellos se activaran. ¿Y usted de pronto sabe quién más reconoció al helminto? Pues mis compañeros me contaron que había unas células que eran capaces de reconocer directamente al parásito, gracias a sus receptores que tenían en la membrana. Estas células hacen parte de los granulocitos. Las células linfocíticas innatas tipo 2. Estas células provienen del progenitor linfoide, pero carecen de TCR o BCR. Son células residentes en los tejidos y actúan por respuesta al estímulo de citoquinas. Tienen un papel importante en las alergias y en las reacciones a parásitos, dado que producen citoquinas tipo 2. Las células epiteliales mencionaron que estuvo implicada en el asesinato del helminto. ¿Usted me puede confirmar esta información? Pero yo no maté al helminto. Ante el estímulo de las IL-25 e IL-33 que secretaron las células epiteliales, yo sí me activé, pero simplemente secreté unas citoquinas. ¿Me podría decir qué citoquinas eran y con qué propósito las secretó? Yo secreto citoquinas tipo 2, es decir, IL-4, IL-5 e IL-13. La IL-4 es para inducir un perfil Th2 a los linfocitos TCD4. La IL-5 es para inducir hematopoiesis de eosinófilos y la IL-13 tiene entre sus acciones el reclutar eosinófilos, dado que promueve expresión de moléculas de adhesión en endotelio y la secreción de quimiosinas. Vaya, dices que no mataste al helminto, pero tus citoquinas parecen estar muy involucradas. Puede que estén involucradas, pero de hecho los Th2 que yo induje con mi IL-4, ellos mismos también secretan citoquinas tipo 2 y le pueden contar mejor sobre sus acciones, así que no piense que yo soy la única. Después de haber tenido el interrogatorio con las células epiteliales, me di cuenta que las células que debían seguir en el interrogatorio eran esas llamadas granulocitos.
Además, quise investigar eso que me habían dicho las células epiteliales, de que los granulocitos eran capaces de reconocer directamente a los helmintos. Tras horas de investigación me di cuenta de que estas células expresaban en su membrana unos receptores llamados PRRs, que se traduce a receptores de reconocimiento de patrones moleculares. Estos patrones moleculares pueden ser de patógenos, llamados PAMPs, o pueden ser patrones moleculares de células dañadas propias, llamados DAMPs. Durante la respuesta inmune a helmintos, los granulocitos van a expresar principalmente un tipo de receptores PRRs, llamados receptores tipo TOL. Estos receptores tipo TOL tienen la capacidad de reconocer patrones moleculares que se encuentran en los helmintos, como lo es el GPI, y los tipos de receptores tipo TOL más relacionados en el reconocimiento de este tipo de patrones moleculares van a ser los tipos TLR6 y el TLR2. Ya con esto en mente, me di cuenta de que las células que debía interrogar de estos granulocitos debían ser los eosinófilos y los basófilos, porque estos eran los más relacionados y además estas células siempre se encuentran en la respuesta inmune ante helmintos. Además, también quise interrogar a los mastocitos, ya que estas células también presentan en su membrana PRRs con las cuales podrían reconocer a estos tipos de patrones moleculares. Además, mi sospecha frente a estas células aumentó cuando me dijeron que en la escena del crimen habían altas cantidades de una citoquina llamada interleuquina 4, la cual, según mi investigación, es altamente secretada por este tipo de células, principalmente por mastocitos y por basófilos. Los mastocitos, alias los matoncitos, son células derivadas de la médula ósea presentes en la piel y en los epitelios mucosos que contienen abundantes gránulos citoplasmáticos con aminas vasoactivas y otros mediadores. Los mastocitos maduros no se encuentran normalmente en circulación, sino que están en los tejidos, mayormente junto a vasos sanguíneos pequeños y nervios. Sus características estructurales y funcionales son muy similares a las de los basófilos. Me dijeron que usted estuvo en contacto con el Ascaris lumbricoides. ¿Eso es cierto? Al principio solo lo vi. Cuando entró el helminto lo reconocí con mis PRR y me llegaron unas citoquinas. Yo solté unos gránulos, pero no le di mucha importancia. Solamente la respuesta inmune innata. Pero cuando vi que ya estaba recubierto por anticuerpos IgE, supe que había que sacar el armamento pesado, porque la situación ya estaba, tú sabes, heavy. Se había activado la respuesta inmune adaptativa. Yo en mi membrana expreso muchos receptores Fc-εR. Como yo nunca dejé de ser estimulados por las citoquinas y los PRR, la activación por los anticuerpos potencia mi acción y me hace más agresivo, para así liberar mucho más de mis gránulos. ¿Y esas citoquinas que te motivaron al comienzo, cuáles eran? Esas citoquinas eran la IL-3, la IL-9, la IL-33 y el TSLP, si no estoy mal. Sí, esas fueron las que me llegaron. ¿Y usted sabe quién envió esos mensajes? Sí, yo creo que las enviaron las células epiteliales, que fueron las primeras que vieron al helminto, y también las demás células que lo reconocieron por sus PRR, como los basófilos esos. Y cuando te llegaron esos mensajes, ¿qué hiciste? Pues me generaron una señal intracelular, que me activaron y causaron la liberación de los gránulos secretando histamina, prostaglandinas y leucotrienos. ¿Y esas sustancias que secretaste, qué hicieron? La histamina es una sustancia muy importante que favorece los procesos de inflamación para poder eliminar el patógeno a través de, principalmente, la vasodilatación, que ya sabes, facilita la migración de las células del sistema inmune hacia el lugar de la infección, y de la quimiotaxis de más hermanos, porque unidos somos más, aumentando la producción de citoquinas, y de la degranulación de estos mismos. Todo esto para facilitar y promover la inflamación aguda frente al helminto S. Y además de la degranulación, ¿usted secretó algo más? Bueno, pues también secreté otras citoquinas, como la IL-13. ¿Algo más? Bueno, pues también la IL-5. No me lo esconda, ¿qué más? Ay, la IL-4 pues.
¡Eureka! Le digo, doctor Watson, que cuando los mastocitos me dijeron que su potenciación se había dado gracias a los anticuerpos, yo quedé muy desconcertado, porque en mi lista de sospechosos jamás se encontraban las células plasmáticas. Además, pensé que el asesinato se había dado de inmediato, pero me di cuenta de que el asesinato duró días o duró varios tiempo para poder ser culminado. Los basófilos. Son granulocitos que circulan en sangre y constituyen menos del 1% de los leucocitos sanguíneos. Aunque normalmente no se encuentran en los tejidos, estas células pueden ser reclutadas en algunas zonas de inflamación. Bueno, basófilo, usted es una de las células implicadas en la zona del crimen, entonces quería hacerle algunas preguntas de lo que pasó. Las células epiteliales me dijeron que usted podría reconocer al helminto directamente. ¿Es eso cierto? Sí, gracias a los PRRs que tengo en mi membrana. Cuando mis receptores reconocieron el PAMP en el helminto, yo me activé y empecé a secretar el contenido de mis gránulos, es decir, histamina. Bueno, y además de eso, ¿secretó algo más? Sí, secreté algunas citoquinas como la IL-4, IL-6 y la IL-13. Estas ayudaron a promover la diferenciación de los linfocitos T hacia TH2. Dime, si confiesas, yo te puedo ayudar a reducir tu condena. ¿Lo mataste? No, si hubiera podido matarlo, lo hubiera hecho. Pero mis mecanismos no son suficientes para matar a esa basura. Secreté factor quimiotáctico para eosinófilos. Llamé a estas células porque ellas sí tienen un mecanismo muy efectivo contra los helmintos. Los eosinófilos son granulocitos sanguíneos que expresan gránulos citoplasmáticos que contienen enzimas lesivas para las paredes celulares de los parásitos, pero también pueden llegar a dañar el tejido del anfitrión. Estas células se encuentran conformando el 2 al 4% del total de los leucocitos en la sangre periférica. Bueno, las demás células te culpan como principal asesino del helminto. ¿Sabes eso, no? Sí, Pi. Pero lo que ellos no quieren decir es que sin la ayuda de cada uno de ellos, yo no hubiera podido matarlo. ¿Y cómo te activas? Pues yo me puedo activar de dos maneras. La primera se da al inicio de la respuesta inmune, cuando mis PRR reconocen los PAMPs del helminto. Pero como mi expresión de estos PRR es poca, entonces mi activación por medio de este mecanismo es pobre. La otra manera por la que me activo y me gusta mucho más es gracias a que en mi membrana expreso grandes cantidades de Fc-εr, los cuales son capaces de unirse o reconocer la fracción Fc de los anticuerpos IgE. Y cuando tú hablas de activarte, ¿qué haces? Secreto proteína básica, proteína catiónica mayor y peroxidasa del eosinófilo. Estas son capaces de degradar la cubierta resistente que recubre a los helmintos. Pero debes tener algo en cuenta. Solo con la activación por mis PRR no me es suficiente. Necesito a las IgE para que mi secreción sea máxima de proteínas antihelmínticas. Y cuénteme, ¿usted cómo llegó a donde se encontraba el helminto? Porque según recuerdo, usted no se encontraba en el lugar antes de que el parásito llegara. Sí, gracias al factor quimiotáctico eosinofílico que secretaron los basófilos, pude llegar con mis hermanos. ¿Usted quiere decir que no estaba solo, sino que estaba acompañado por sus hermanos? Sí, éramos varios gracias a que la EL5 promovió la hematopoiesis de mi línea. Entonces me dices que fue una acción conjunta. Muy bien. Y además de la degranulación, cuando fue activado, ¿generó algo más? Sí, también generé un aumento en la secreción del moco en el tracto gastrointestinal y aumenté la contracción del músculo liso. Todo esto para no dejar rastro del cadáver y expulsarlo rápidamente. Pero escúchame bien, si me voy a la cárcel, me voy con todos y como le dije, sin las células plasmáticas no hubiera podido hacer absolutamente nada de esto. Con esta declaración, el caso empezó a mostrar toda la organización asesina que se encontraba detrás del crimen. Las células plasmáticas son linfocitos B efectores que se encargan de secretar los anticuerpos de la respuesta humoral. Existen varios tipos de anticuerpos. Dependiendo del microorganismo, hay inmunoglobulinas que se desempeñan mejor que otras.
Por ejemplo, la IgE es la indicada contra parásitos. ¿Tú eres la célula plasmática? He escuchado bastante de ti. Usted fue la culpable de que el eosinófilo matara al helminto por sus IgE secretadas. El pobre granulocito las reconoció y no pudo resistir liberar todos sus granulos. Parte de lo que has dicho es verdad, pero yo tampoco tuve la culpa. A mí me llegó IL4 y simplemente me fue imposible no cambiar de isotipo a IgE. Ahora resulta que usted tampoco tiene la culpa. Entonces dígame, ¿quién secretó esa IL4? Pues hay varias células que lo secretaron, pero en mi caso fueron los linfocitos T cooperadores foliculares. Esas células son las culpables de todo, yo no. Ellas me indujeron el cambio de isotipo hacia IgE. En el centro germinal, cuando estuve en contacto con estas células, mi interacción con ellas se dio por CD40 ligando. Gracias a la secreción de IL4, tuve un cambio en los dominios constantes de mi cadena pesada para pasar a IgE. Entonces me estás diciendo que la IL4 es la que orquestó todo este asesinato. Sé que sin esta citoquina no hubiéramos tenido la capacidad de acabar con ese helminto. Explíqueme más acerca de esa interleuquina y sus relaciones. El receptor de la IL4 pertenece a la familia tipo 1 de receptores de citoquinas. Por esto utiliza la vía JAK-STAT para mandar las señales intracelulares. Además, no soy la única que tiene este tipo de receptores para la IL4. También los tienen los eosinófilos, los linfocitos TCD4 y los macrófagos. Sí, doctor Watson, el caso estaba tan interesante que seguimos derecho. Después de hacer el interrogatorio con las células plasmáticas, en mi mente se empezaron a ver la cadena de eventos que se cometieron hasta el asesinato y de cómo la interleuquina 4 era una citoquina muy importante para estos sucesos. Además concluí que unas células muy importantes en el asesinato eran los linfocitos T, ya que gracias a la información que nos dieron las células plasmáticas pudimos saber que los linfocitos T actuaron en el asesinato en dos formas. Por un lado actuaron en su forma de linfocito TCD4-TH2 y por otro lado actuaron en su forma de linfocito T folicular. Los linfocitos TH2 son una subpoblación de los linfocitos T CD4 que han adquirido este perfil ante el estímulo de la IL4. Esta IL4 proviene de los mastocitos, basófilos e ILC2. Con esta citoquina se induce la producción de citoquinas tipo 2. Eres el último que me falta, linfocito TCD4. Perfil TH2 para ser más específico. A ver, entonces cuéntame eso qué significa. Primero que todo, adquiero este perfil por la estimulación de la IL4 secretada por los basófilos, mastocitos e ILC2. La cascada del receptor de esta citoquina termina activando mi factor de transcripción GATA3, el cual me da el perfil TH2. Entonces, como podrá ver, fueron estas células las que iniciaron la cascada de todo esto. Ya en mi forma TH2 secreto mayoritariamente IL4, IL5 e IL13, aunque tengo la posibilidad de secretar pocas cantidades de IL10 para calmar un poco las cosas. Mi primo hermano, el linfocito T cooperador folicular, con la IL4 cambia del isotipo a IgE. Yo, con la IL4 junto a la IL13, aumento el peristaltismo y la producción de moco, además de activar a los macrófagos M2 para que reparen todo el desastre que hizo el eosinófilo, que por cierto fue activado y potenciado por la IL5, la cual induce la hematopoiesis, activación y degranulación del mismo. Después de haber hecho el interrogatorio con los linfocitos T, le digo, doctor Watson, que en mi mente se prendió un bombillo. Pude relacionar todo lo que las demás células me habían dicho y además concluí que el que había influenciado el asesinato había sido principalmente la interleuquina 4. Esta citoquina fue secretada casi por todas las células que estuvieron en contacto con el helminto y tras su secreción se generó una potenciación de los mecanismos efectores que eliminaron el parásito. Para tener todo esto más claro, lo que hice fue un esquema. Le digo, doctor Watson, que esta pregunta rondó por mi cabeza por mucho tiempo. ¿Por qué no dejó huella? Después de haber investigado me di cuenta que la interleuquina 4 activa procesos inmunorregulatorios para poder evitar el daño tisular generado por la degranulación de los eosinófilos. De este modo, la secreción de interleuquina 4 e interleuquina 13 influyen en el cambio de los macrófagos hacia macrófagos M2, los cuales promueven la reparación tisular.
Además, se promueve el cambio de isotipo en las células plasmáticas hacia el isotipo IgG tipo 4, el cual no activa el complemento y está asociado a evadir inmunopatologías relacionadas con daño tisular pues provocado por este parásito. Este cambio de isotipo va a estar promovido o influenciado por citoquinas como la interleuquina 10 y el TGF-beta, que están secretadas o que son secretadas por las células dendríticas cuando éstas se encuentran en contacto con el helminto. Bueno, doctor Watson, ese era el caso del que le quería hablar. Gracias por haber compartido un café conmigo y nos veremos en una próxima aventura.